Hola, buenas tardes. Hoy estamos jueves, hoy es 16 de octubre del 2025. Me uní un poquito tarde este live, lo voy a hacer un poco más corto hoy. Les agradezco estar acá y a ver, quiero hablar hoy de dos puntos, vamos a reducirlo a dos puntos interesantes. De nuevo, nos gusta hablar de casos prácticos de la vida real, ni nada de teoría, ni nada de eso, sino casos de la vida real. Esta semana un cliente nos hizo una pregunta muy interesante. Este cliente preguntó si él es un cliente de una visa E2, debo aclarar, de inversionista. El cliente preguntó lo siguiente. Él tiene una casa de su propiedad acá en Estados Unidos, hipotecó la casa para tomar un préstamo y ese préstamo lo utilizó como inversión en la empresa E2. Hizo dos preguntas, igual a las preguntas, pero sobre todo quiero hablar de lo que no preguntó, que es el punto que quiero hacer hoy. Me preguntó si él podía utilizar ese préstamo como parte de la inversión E2. Y recuerden, nosotros no somos abogados de inmigración, no podemos dar consejos de inmigración. Primero, porque no es legal. Segundo, no sería ético. Y tercero, realmente sería deshonesto dar consejo, asesoría legal de inmigración, porque si hay algo complejo, como le digo siempre a los clientes, es la aplicación de las leyes de inmigración en los Estados Unidos. Entonces lo que voy a compartir con ustedes es más la experiencia práctica que nosotros tenemos en casos similares. Recuerden, siempre deben consultar a un abogado de inmigración. Nosotros siempre lo hacemos, siempre le insistimos al cliente que lo haga. Bueno, entonces a la pregunta. La pregunta era, ¿puedo utilizar el dinero de un préstamo, de una hipoteca, ¿verdad?, sobre mi casa para invertir en una visa 2? Por experiencia, y esto lo dice el FAM, que es el manual que utilizan los funcionarios consulares en todos los consulados de Estados Unidos en el mundo, al momento de revisar específicamente una visa 2. Ya dice, cuando usted puede utilizar dinero que le ingresó como resultado de un activo que usted hipotecó. Lo importante es que el colateral o la garantía de ese dinero no sea un activo de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Voy a utilizar un ejemplo. Supongamos que usted tiene un negocio, usted tiene un restaurante y usted compró el local comercial donde va a funcionar el restaurante, y esa compra fue parte de la inversión E2. Usted lo compró en cash, ese local comercial, digamos que le costó $200,000. Pero usted necesita dinero y usted entonces va a un banco y ese dinero le hipoteca ese local comercial y le da, qué sé yo, $100,000, cualquier número. Puede utilizar usted, decirle a inmigración que usted invirtió los $200,000 en la compra del local más los $100,000 que obtuvo como hipoteca. No. ¿Por qué? Porque esos $100,000, ¿verdad?, que es dinero que usted le entró, están respaldados por un activo de la empresa E2. Eso es lo que no permite la ley. Pero como este cliente lo que hizo fue hipotecar su casa, una propiedad personal y no de la empresa, entonces por experiencia pues sí califica, siempre y cuando, y este es otro punto, todo esté debidamente documentado, correctamente documentado, y eso es lo que va a hacer su abogado de inmigración, presentar los documentos para demostrar que cumple con la ley. Entonces sí se puede, en nuestra experiencia, hacer. Pero luego este cliente hizo dos preguntas que me pusieron a pensar muchísimo. ¿Qué preguntó? Dijo, bueno, yo utilicé ese dinero para cubrir gastos de la empresa y además para pagar, para reparar un camión de la empresa E2. Y ahí es donde, como dije anteriormente, me puse a pensar en lo que el cliente no preguntó, pero que por experiencia son preguntas que se va a hacer un funcionario consular o de inmigración. ¿Y cuáles son las preguntas?
El momento cuando en la vida de su empresa de dos, el momento en lo que usted hace una inversión, pues va a impactar si puede o no puede incluir esa inversión y las preguntas que va a hacer en la inversión. En concreto, ¿qué le dije al cliente? Bueno, si su empresa está en la fase inicial de operaciones, usted todavía está arrancando operaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, muy probablemente ese dinero para cubrir gastos de la empresa y reparación de camiones, bueno, podemos argumentar que son gastos de lo que se llaman los startup expenses, los gastos para establecer la empresa, ¿verdad? El problema se presenta si su empresa, en lugar de estar en la fase inicial, ya está operando, ya está generando ingresos, ya le está entrando dinero, ya usted tiene clientes, ya usted está enviando facturas y los clientes le están pagando. ¿Por qué? Porque el momento que a su empresa de dos le comienza a entrar dinero proveniente de ventas, ingresos, el argumento que muchas veces puede tomar en negociaciones va a decir, bueno, pero espera un momento. Esos gastos, ¿verdad?, operativos deberían ser cubiertos por los ingresos de venta. Obviamente un empresario dirá, bueno, pero así haya comenzado operación hace poco, pues todavía no hemos llegado al punto de que el flujo de caja cubra las operaciones, y eso puede ser un buen argumento. Pero sin embargo, eso hay que explicarlo al funcionario consular en el plan de negocios para que no crea que la empresa está perdiendo dinero. ¿Y cuál es el problema cuando se presenta una empresa que pierde dinero para una visa de dos? Que el funcionario consular puede pensar que su empresa es marginal. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa marginal es aquella que no tiene la capacidad de generar un beneficio más allá del que obtiene el inversionista, es decir, que no genera empleo y que no genera una ganancia suficiente para que el inversionista pueda vivir en Estados Unidos. Esto es una explicación muy, digamos, utilizando lenguaje sencillo, una explicación de lo que significa marginal. Técnicamente, pues un abogado le puede dar una mejor explicación, pero puede ser el problema, ¿verdad? Cuando usted dice, bueno, utilicé el dinero de esta hipoteca para cubrir gastos operativos. De nuevo, el funcionario puede preguntarse, pero bueno, esa empresa es deficitaria, no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos operativos. Entonces esto es bien importante. La otra fase de la vida de la empresa, porque esto no lo aclaró el cliente al principio, es si esa persona está a punto o va dentro de pronto a solicitar una renovación de la visa, ahí pudiese ser un problema contabilizar ese dinero como parte de la inversión. Usted pensaría, ¿verdad?, seguramente que a un funcionario del gobierno americano le va a gustar que usted le invirtió más dinero todavía. Sí, eso suena muy bien. Pero es que también un funcionario consular pudiese preguntarse, pero bueno, esta empresa que ya le aprobaron una visa de dos, ¿cómo es que al momento de la renovación todavía le tienen que estar inyectando de capital, no para crecer, sino para cubrir gastos operativos? Entonces, ¿qué va a pensar el funcionario? Que su empresa es marginal, que su empresa no le genera a usted lo suficiente para poder vivir en Estados Unidos. Entonces, estas son las preguntas en las que nosotros inmediatamente pensamos cuando trabajamos en un caso de renovación o un caso donde alguien va a solicitar su visa y ya la empresa está operativa, pero la empresa está generando pérdidas. Y hace un minuto acabo de hablar con un cliente que tiene una situación muy parecida. Y le acabo de decir, fíjese qué casualidad que tuve esta consulta esta semana. Le expliqué todo lo que le había dicho al cliente y le dije, nosotros no queremos correr a terminar su plan de negocio porque pudiese ser un problema que usted presente un estado financiero que muestre que la empresa que ya está operativa está generando pérdidas. Y no se trata de maquillar los estados financieros. Nunca lo vamos a decir y nunca se lo vamos a pedir a un cliente. El estado financiero debe ser una representación real de lo que sucede en una empresa. Y lo interesante es que cuando este cliente con el que hablé hace unos minutos le expliqué la situación, me hizo saber que es que ha tenido problemas con la empresa que le está haciendo su contabilidad y que lo que le hice ver que la empresa está perdiendo dinero, pues se dio cuenta de que acabamos de detectar otro error más en la contabilidad que le está haciendo a esta empresa.
Entonces, le hablé de un servicio que nosotros ofrecemos hace tiempo a nuestros clientes de llevar la contabilidad bien hecha. Entonces, en resumen, ¿puede utilizar usted un préstamo donde hipotecó su casa para inyectarlo en una empresa 2? Sí, con asterisco. Depende del momento de la vida de la empresa. Esa inyección de capital puede verse con buenos ojos al principio, una mayor inversión para fortalecer la empresa, pero si ya la empresa está operativa y usted va a una renovación y esa empresa está perdiendo dinero, wow, más bien puede verse como algo negativo. Entonces hay inversiones adicionales que conviene o que son positivas para su vida, pero otras que más bien, contrariamente a lo que usted pueda pensar, lo va a llevar a un terreno negativo. Entonces esto es bien importante. De forma que si tiene alguna consulta sobre estos temas de inversiones, cuando la empresa esté deficitaria, estamos aquí para ayudar. Rápidamente, el segundo punto que quería compartir es, bajo la presidencia de Trump, como todos sabemos, hay cambios constantes en la inmigración, pero me contenta compartir con ustedes que lo que es la tasa de aprobación y el número de aprobaciones de las visas E2 y visa L sigue igual, no ha sido impactado, ¿verdad? Lo que hemos visto es un impacto obviamente en la inmigración ilegal, pero en las visas EB2, NIW, creemos que el gobierno ha querido un poco frenar, ha subido digamos, lo que es el criterio que utiliza para estas visas. Y lo importante es, como ya vivimos la primera presidencia de Trump, sabemos cómo suben los estándares. Nosotros estamos siempre listos para estar a la altura de esos estándares. Entonces, buenas noticias para la visa ES y la visa LS. La aprobación sigue siendo relativamente alta. Lo importante, para que no se confíen ni se duerman en los laureles pensando que su caso está sólido y se le van a aprobar automáticamente, lo importante es hacer un buen trabajo. Ha sido útil esta información. Nos vemos la próxima semana. Chao.